Y en esta, la tercera y última parte del reportaje a Héctor Francisco, el historiador nos hablará de la fisonomía de Jesús, sus primeras representaciones históricas, la lengua que pudo haber hablado y su relación con el Corán. Desde la tradición europeo central, como no pudo ser de otra manera, nos llega una imagen de un Cristo más nórdico, ¿no? Que semita. ¿Cómo pudo haber sido la fisonomía de Cristo y el idioma ¿no? y demás? A ver, de la fisonomía es imposible. A ver, sí, uno podría esperar el tipo mediterráneo, yo qué sé, bajo de estatura, morocho, no era alto, rubio, de ojos celestes, seguro, ¿no? Esa tradición, es más, la tradición del Jesús barbado, ¿no? Choca mucho con las primeras representaciones que tenemos de Jesús del siglo III, que más bien aparece como un niño y no aparece con barba. La idea de Jesús con barba es la idea del Jesús filósofo, porque sobre todo en la época tardorromana, después del siglo II, la barba se asocia con la filosofía. Los emperadores, por ejemplo, Antoninos, Marco Aurelio usa barba porque es un rey filósofo, ¿no? Entonces la barba de Jesús es simplemente una representación. Las primeras representaciones de Jesús lo presentan como un niño sin barba, o a veces copiando la imagen de la deidad romana del sol invencible, ¿no? El sol invictus, que aparece, pero que aparece como un jovencito. Entonces, eso por un lado. Segundo, obviamente, aunque no lo podemos saber a ciencia cierta, uno podría esperar más bien un tipo mediterráneo, más que el Jesús agringado de las representaciones occidentales modernas, ¿no? Pero tampoco lo podemos saber, o sea, Y el Cristo tampoco ortodoxo griego, que es también esas imágenes más morochón, más oriental. Claro, sí, cada uno lo ve como se ven sus tipos, o sea, si vos vas, por ejemplo, las representaciones, no, imagínate las representaciones de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Claro. O sea, en 1500 años de tradición ortodoxa, los tipos lo pintan más bien negro, ¿sí? O más parecido a un tipo africano. Cada uno lo ve como le parece. En ese sentido, la Iglesia Ortodoxa por ahí tiene más cercano al tipo mediterráneo, pero siempre con esta representación, sobre todo en la tradición ortodoxa, en donde, bueno, la imagen humana de Jesús tiene que representar su divinidad, entonces es filósofo, de nuevo la barba, hay una serie de atributos que en realidad tienen que ver con mensajes que se quieren dar. De nuevo, la pintura, nuestra concepción moderna de la pintura como pintura figurativa que representa la realidad, no se aplica como vos dijiste, es eurocéntrico, ¿no? Pensar que toda la pintura tiene que representar lo que la vista percibe. No necesariamente, ¿no? La pintura egipcia es maravillosa y no es realista, ¿no? Nadie camina como los egipcios. Bueno, y por otro lado, hablábamos de la lengua de Jesús. A propósito de eso, Héctor, a propósito de eso, Sí. nosotros sabemos que el imperio romano, el mundo romano, en realidad tenía una grieta geográfica, que era los helenas y los romanos, ¿no? Griegos y romanos por un lado. El mundo de Judea, ¿no? ¿Estaba bajo qué órbita? ¿La órbita romana? Porque eso viene de la mano con el lenguaje que por ahí hablaría Cristo, si Sí, manejaba el a ver, koiné y demás. estaba bastante claro que la lengua administrativa era el latín, pero era una lengua que se limitaba a la administración romana y al ejército romano no acantonado ahí.
A veces, a ver, y hay que pensar algo importante. El Imperio Romano era multicultural y la gente, y algo que por ejemplo para nosotros en Argentina que somos monolingües, nos cuesta mucho entender, la gente podía hablar 2 o 3 lenguas, manejarlas con cierta soltura, ¿no? Y a veces el usar una lengua u otra no tiene tanto que ver con, a ver, con lo que uno sabe, sino en qué contexto se está hablando. El griego era la lengua de la alta cultura y era la lengua franca, es decir, de la gente que de otra manera no se entendería. Lo más probable, y esto es difícil de comprobar porque, bueno, por lo que dicen los evangelios tenemos que asumir que la lengua materna de Jesús era un dialecto del arameo, ¿sí? ¿Eso quiere decir que no supiera por lo menos balbucear o chapucear algunas palabras en griego? No lo podemos descartar. Sabemos que, por ejemplo, los evangelios fueron escritos en griego y no arameo, por ejemplo, ¿no? O sea, es más, la versión aramea de la Biblia es una traducción del griego, o sea que uno de los grandes problemas es que no, o sea, no hay ninguna tradición de un cristianismo en arameo previo al griego. Entonces, es difícil de saber si no... Más o menos como traducir el Martín Fierro en alemán, ¿no? Al castellano. Claro. Una cosa así. Sí, claro, sí, y, y en ese sentido me parece que si bien Jesús, y probablemente conoció, hay un famoso evento en los evangelios que es Jesús leyendo las escrituras en la sinagoga, ¿no? Bueno, ¿en qué lo estaba leyendo? ¿En hebreo? En arameo, un targum se le dice a las traducciones arameas del texto bíblico, ¿no? No lo sabemos, no lo podemos saber. Hasta ahí llegamos que el tipo hablaba, seguramente su lengua materna era una de las variantes dialectales del arameo. Es más, la famosa escena de Pedro negándolo 3 veces en el momento antes de la crucifixión, cuando él está en el patio del templo y una de las sirvientas le dice, vos sos uno de los que estaba con Jesús, dice, hasta se te nota en el acento, le dice, o algo parecido, le dice, ¿no? Porque el tipo tiene el acento del dialecto arameo de Galilea, ¿no? Que era diferente al dialecto arameo de Judea. Es como decir, bueno, se te nota el acento cordobés. No. Es esa misma idea, ¿no? Entonces, sabemos que podemos decir que no hablaba griego. Pareciera que no, pero de nuevo, los evangelios no pueden ser muy tomados como una biografía exacta de Jesús. Aparentemente no, pero no lo podemos descartar. ¿Es una lengua muerta el arameo? Ese dialecto, es una lengua muerta? Bueno, recordando que el dialecto, bueno, el arameo es una familia de dialectos, ¿no? El arameo como lengua no del todo, está en transición a serlo. Hoy por hoy habrá 500.000 de hablantes en todo el mundo. La inmensa mayoría bilingües con otra lengua, o el árabe, o el turco, o el persa, o el inglés, en algunos casos. El dialecto específico de Jesús, el que hablaba Jesús, debe haber desaparecido a mediados de la Edad Media, ¿no? Siglo XII, XIII se deja de hablar en Palestina el arameo, es completamente reemplazado por el árabe, pero algunos dialectos, sobre todo en el norte de Irak, poblaciones cristianas del norte de Irak, sudeste de Turquía, Siria, todavía hablan algunos dialectos del arameo. Héctor, para cerrar, Elisa del Corán, de los musulmanes, ¿existe alguna digamos, relación, por lo menos historiográfica, entre un profeta y Jesús? Sí, ¿Cómo es? es exactamente el mismo. Es Isa, hijo de María. El Isa del Corán es el mismo.
Claro, son tradiciones que se desarrollaron en el cercano Oriente. Hay toda una historia acerca de las influencias cristianas en Mahoma, ¿no? Y en el temprano Islam. De hecho, hay toda una leyenda cristiana del cercano Oriente que el profeta Mahoma es instruido por un monje cristiano. Bueno, El no arrianismo viene al también, caso. ¿no? El arrianismo Claro, el puso arrianismo aquello. o el nestorianismo, ¿no? La tradición nestoriana, cristianos nestorianos existen hasta el día de hoy en Irak y en Irán, son comunidades pequeñas, pero que mantienen todas tradiciones muy, muy interesantes porque, digamos, muy alejadas de la ortodoxia. Hay muchos nestorianos también en la India que tienen una tradición propia, diferente a la católica o a la ortodoxa griega o a la protestante. Bueno, todas esas tradiciones cristianas que son menos conocidas o prácticamente ignoradas en el mundo occidental, han formado, han estado en diálogo con el Islam durante mucho tiempo. En ese sentido, el Isa del Corán, Isa hijo de María, es nada más y nada menos que Jesús, como una de las líneas de los grandes profetas, ¿no? Es Abraham, Moisés, Abraham, Jesús, Juan el Bautista y Mahoma. Sí, Es, con un es la final, línea profética. un final de Isa totalmente distinto, ¿no? Al del Jesús, porque este no es Sí, crucificado, lo salva en último momento. La verdad que ¿qué hubiera sido, no? Si el Corán hubiera receptado la tradición que ya se manejaba, ¿no? Unos siglos. bueno, había tradiciones gnósticas, perdón, ¿no? Que decían que Jesús efectivamente no había muerto y que otro muere en la cruz por él. Bueno, son viejas tradiciones. De nuevo, la tradición judía en el Talmud acusan a los discípulos de Jesús de robarse el cuerpo para decir que resucitó. Bueno, en ese punto tampoco quiere decir que sean tradiciones más o historias más verdaderas que las canónicas. Y esto yo, para ponerlo de alguna manera, a ver si puedo ser gráfico y pedagógico para explicarlo, es como el teléfono descompuesto, el juego de los chicos. Esto pasa de una oreja a otra y cada vez que se va transmitiendo el mensaje cambia un poquito hasta terminar deformando por completo el mensaje. Entonces, en ese sentido, son historias interesantes, pero no son ni una más verdadera que la otra. La verdad que Seguramente, en mi opinión personal, sí. es que el Jesús histórico no lo podamos conocer nunca. No hay manera. Vamos a hacer un Jesús a nuestro gusto, cada uno de nosotros lo hace a nuestra imagen y semejanza. Está muy bien para palabras de cierre esas, las tuyas, Héctor, es verdad, ¿eh? Bueno, te las vendo. 30 monedas. 30 monedas. Bueno, Héctor, ha sido un placer y seguramente volveremos con estos reportajes que son sumamente esclarecedores. Gracias, Héctor.